El último viaje de Semana Santa. La carretera ha sido más que un mero pavimento bajo mis ruedas. Ha sido mi refugio, mi compañera de vida y, en muchos sentidos, mi destino. Mi nombre es Eduardo Ramírez, un hombre de 38 años cuyas raíces se hunden en el suelo seco de Sonora, un rincón de México conocido tanto por su belleza implacable como por su intransigencia. A pesar de haber nacido en esa tierra de contrastes, fue en el vasto entramado de asfalto que se extiende a lo largo y ancho de este país donde realmente me encontré a mí mismo. La vida detrás del volante, con sus largas horas de reflexión y sus horizontes siempre cambiante, se convirtió no solo en mi vocación, sino en un escape de la monotonía y las restricciones de un lugar fijo. Esta narrativa que estoy a punto de desplegar ante ustedes tuvo lugar durante una Semana Santa, un periodo que prometía descanso y renovación, pero que en cambio me llevó a enfrentarme a realidades que nunca imaginé posibles. Este viaje, que se insinúa en mi memoria con una claridad perturbadora, marcó un antes y un después en mi carrera detrás del volante. No fue una decisión consciente abandonar lo que había sido mi vida hasta entonces, sino más bien un conjunto de circunstancias extraordinarias y desafiantes que trascendieron mi comprensión de lo posible, redefiniendo no solo mi relación con la carretera, sino también mi percepción del mundo que me rodea. Este relato es, en esencia, el testimonio de mi último viaje durante esa profesión que tanto amaba, un viaje que se grabó en mi ser con la fuerza de un tatuaje invisible, cambiando para siempre el curso de mi existencia. Desde mi más temprana infancia, quedé fascinado por la majestuosidad de esas largas caravanas de tráilers que serpenteaban a través del paisaje, cortando el horizonte como naves inmensas en un mar de tierra y polvo. Esas bestias de metal, imponentes y libres, se convirtieron en el símbolo de lo que yo anhelaba para mi futuro. Al cumplir los 20 años, ese sueño se materializó. Me encontré al mando de uno de esos gigantes, pilotando mi propia nave a través de la vastedad de México. Desde las cálidas costas bañadas por el Golfo de Veracruz hasta los áridos y místicos desiertos de Baja California, cada ruta que tomaba era una odisea en sí misma, un viaje hacia lo desconocido. Cada entrega completada, un pequeño triunfo personal, una batalla ganada contra el tiempo y la distancia. Sin embargo, fuera del asfalto, lejos de los ruidosos motores y el constante zumbido de las ruedas sobre el camino, mi vida carecía de ese mismo sentido de propósito y dirección. Era como si, al apagar el motor, todo en mi existencia se desvaneciera en el silencio, dejándome con una sensación de vacío que resonaba tan profundamente como el tanque de combustible de mi tráiler al final de un largo recorrido. Carecía de un hogar en el sentido más tradicional de la palabra. No había una puerta que cruzar al final del día, ni una familia esperándome con la cena lista. Mi realidad se componía únicamente de los kilómetros que devoraba con cada viaje, cada uno de ellos llevándome más lejos de un punto de partida que ya no recordaba y sin un destino final en mente. Mi vida, en esencia, se había convertido en una sucesión de paisajes pasajeros, encuentros fugaces y despedidas sin promesas, donde la única constante era la carretera y todo lo demás. Simplemente pasaba de largo. Era un Jueves Santo teñido de esa atmósfera única que solo la Semana Santa puede brindar, cuando mi teléfono sonó con el nuevo encargo. La misión era simple en apariencia: transportar una carga desde la bulliciosa Ciudad de México hasta un remoto rincón de Oaxaca, un pequeño pueblo tan escondido y olvidado que su existencia apenas era reconocida por los mapas modernos. La carga que debía llevar era sorprendentemente ligera, lo que, bajo cualquier otro contexto, hubiera sugerido un viaje rápido, directo y sin mayores complicaciones. Sin embargo, algo en el aire de esa tarde, cargado y pesado, parecía susurrar que este viaje no sería como los demás. Había una especie de presagio en la atmósfera, una tensión casi palpable que auguraba una experiencia distinta. Conforme avanzaba, dejando atrás el hormigueo constante de la Ciudad de México, el paisaje comenzó a transformarse de manera dramática. Lo urbano y lo caótico daban paso a lo natural y majestuoso.
Las montañas de Oaxaca se levantaban ante mí, imponentes, envueltas en un manto de verdor que parecía pintar con pinceladas vivas todo lo que tocaba. Estas montañas, guardianes silenciosos de historias y secretos milenarios, se alzaban firmes, dominando el horizonte y marcando el camino hacia lo desconocido. El viaje estaba destinado a ser uno más en mi larga carrera, un simple tránsito de punto A a punto B, cruzando Puebla hacia las elevaciones de la sierra, donde los pueblos se dispersan en el paisaje como gemas ocultas, esperando ser descubiertas entre los pliegues del terreno. Sin embargo, este trayecto comenzó a diferenciarse de cualquier otro desde sus primeros kilómetros. A medida que me adentraba más en el corazón de las montañas, el cielo, antes claro, se oscurecía con tonos de gris plomizo. Una lluvia fina, persistente y fría comenzó a golpear el parabrisas de mi camión, cada gota resonando en el vidrio como un eco de advertencia, un presagio que parecía augurar que lo que estaba por venir sería una travesía que recordaría por el resto de mis días. La carretera se retorcía ante mí como una serpiente, desvelando paisajes que parecían sacados de otro mundo, pueblos que dormían bajo la niebla, campos de maíz que se mecían suavemente con el viento, y de vez en cuando, la figura solitaria de un lugareño que parecía observar mi paso con demasiado interés. Fue entonces cuando los incidentes comenzaron a suceder. Primero, fue la radio que se encendía sola, sintonizando estaciones que solo emitían estática, o, ocasionalmente, fragmentos de canciones folclóricas tan distorsionadas que helaban la sangre. Luego, las averías inexplicables, luces que parpadeaban sin razón, el motor que de repente se negaba a arrancar, dejándome varado bajo la inmensidad de un cielo que no prometía más que oscuridad. Y aunque cada incidente tenía una explicación lógica, la suma de ellos tejía una narrativa que mi mente racional se negaba a aceptar. La carretera se estrechaba, y la niebla se hacía más densa a medida que me adentraba en las entrañas de las montañas. Los incidentes seguían acumulándose, cada uno más inquietante que el anterior. Las averías del camión se volvían más frecuentes, y por momentos creía ver figuras esquivas entre la niebla, como si la montaña misma cobrara vida. Finalmente, llegué al pequeño pueblo. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas de adobe que guardaban el calor del día. La gente me recibió con miradas curiosas, pero nadie se acercaba. Deposité la carga en el lugar indicado, un almacén viejo al final del pueblo, cuyas puertas chirriantes se abrieron como si me esperaran. Fue entonces cuando conocí a Mateo, un anciano del pueblo que, a diferencia de los demás, no temía hablar conmigo. Me contó sobre las tradiciones del lugar, en especial una que se llevaba a cabo cada Semana Santa, una celebración que, según él, equilibraba las energías del mundo de los vivos y el otro mundo. Mateo me miraba con ojos que habían visto más de lo que podían contar, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando mencionó que este año la celebración había sido diferente. La noche caía, y con ella, una sensación de inquietud se apoderaba del pueblo. Decidí que era hora de irme, pero el camión se negaba a arrancar. Fue necesario aceptar la hospitalidad de Mateo, quien me ofreció refugio en su humilde casa. Durante la cena, compartió historias del pueblo, de sus gentes, y de los muchos que, como yo, habían llegado por azar y se habían encontrado atrapados en los misterios de este lugar. Esa noche, mientras yacía en una cama que no era la mía, escuché sonidos que no pertenecían a este mundo. Eran lamentos, cánticos y el eco de pasos alrededor de la casa. La curiosidad me venció el miedo y decidí investigar. Lo que vi esa noche cambió mi percepción de la realidad. En el centro del pueblo, bajo la luz de la luna llena, la comunidad entera se había reunido en un círculo, realizando un ritual que, según las palabras de Mateo, equilibraba los mundos. Al día siguiente, desperté en la cama de Mateo, con el sol iluminando la habitación. Todo parecía un sueño, pero las marcas en la tierra en el centro del pueblo decían lo contrario.
Mateo me encontró mirando las marcas, y sin decir palabra, simplemente asintió. Era un reconocimiento de lo que había visto, un pacto silencioso de no revelar esos secretos. Con la ayuda de algunos habitantes, finalmente conseguí arrancar el camión. Al salir del pueblo, sentí una pesadez en el corazón, como si dejara atrás más que un lugar. Dejaba una parte de mí. El viaje de regreso estuvo lleno de reflexiones. Los paisajes ya no se veían iguales, y la carretera ya no me parecía mi hogar. Retorné a mi existencia errante, esa vida nómada que había elegido hacía tantos años. Sin embargo, no pude evitar percibir cómo algo fundamental en mí se había alterado. Los kilómetros que antes se deslizaban bajo las ruedas de mi camión casi sin notarlos, ahora se impregnaban de significado, marcando no solo distancias, sino también el tránsito por un mundo repleto de misterios ocultos a simple vista. Cada carretera, cada curva y cada paisaje que atravesaba se convertían en un recordatorio palpable de que la realidad es mucho más profunda y compleja de lo que jamás había imaginado. El último viaje de Semana Santa, lejos de ser simplemente el cierre de una temporada más en mi carrera, se erigió como el punto de partida hacia una travesía personal y espiritual inesperada. Este viaje había abierto una caja de Pandora de curiosidad y asombro dentro de mí, instigándome a buscar respuestas a un conjunto de preguntas que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que necesitaba hacerme. Era como si, al volver a las rutas que tanto conocía, no estuviese realmente regresando al mismo mundo que había dejado atrás. Algo en la esencia de mi ser, en la forma en que percibía el paso del tiempo y el espacio, había sufrido una transformación irrevocable. Las experiencias vividas en aquel pueblo olvidado por los mapas, pero grabado a fuego en mi memoria, habían dejado una marca indeleble, un sello que alteró mi comprensión de la existencia misma. Ahora, cada kilómetro recorrido era una búsqueda, no solo de destinos físicos, sino de comprensión, de conexiones con esos hilos invisibles que tejen la trama de nuestro mundo. En resumen, el último viaje de Semana Santa marcó el fin de una era para mí, pero también el nacimiento de una nueva faceta en mi vida, la de un buscador de verdades ocultas, un peregrino en el camino del conocimiento y la revelación. Lo que antes era un simple medio para ganarme la vida, se había convertido en un viaje de descubrimiento personal, una odisea espiritual que me impulsaba a explorar no solo los caminos físicos de mi país, sino también los laberintos metafísicos de la existencia. Este viaje había sido, sin duda, el último de su tipo en mi carrera como trailero, pero también el primero de muchos en mi nueva travesía por entender los misterios que yacen más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.